Buenos días, buenos días, buenos días. Su hermano y amigo Luis Zavala desde Honduras para un directo más. Estamos a día, permítame, 26 de julio 2025. Y bueno, vamos a dar este tema, este directo muy importante para la iglesia. Este tema es muy importante para la iglesia, amados hermanos, permítame. Y quiero hablar bajo el tema ser guiados por el Espíritu Santo, aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. La gente pues muchas veces fracasa, el mundo fracasa, la iglesia fracasa muchas veces porque no hemos aprendido a consultar al Espíritu de Dios. No hemos aprendido a dialogar con el Espíritu Santo. Cuando escuchamos predicaciones como situaciones de salud, como la pandemia que ya está en Honduras, o como el éxodo migratorio, o simplemente la hambruna, las guerras, etcétera, a veces matamos al mensajero y el mensaje, porque no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando tú aprendes a ser guiado por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios te exhorta, dice, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Ningún ser humano que no sea guiado por el Espíritu de Dios tendrá éxito. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que debería de guiarnos, es el que debería de consolarnos, es el que debería de enseñarnos la verdad. Si cualquier predicador habla un mensaje de parte del Señor, tu responsabilidad es consultar al Espíritu Santo para ver si determinada persona habla de parte de Dios o habla por hablar, por emociones. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos el discernimiento activado, tenemos el conocimiento, el don de ciencia, el don de revelación, el don de sueños, el don de visiones, el don de interpretaciones, el don de sanidad, el don de orar, el don de predicar. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, la persona está completamente activa. Entonces, este tema es muy importante para la iglesia, para el remanente, para los creyentes, aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando entiendes esto, se te va a hacer fácil consultar a Dios. Se te va a hacer fácil, antes de hacer un negocio, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Antes de cualquier situación, por más loca o descabellada que sea, si tú le consultas al Espíritu Santo, Él te va a dar la salida, Él te va a dar la idea, Él te va a dar la solución si es un problema, Él te da la sanidad si es una enfermedad. Entonces, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. El día antier iba rumbo a Tegucigalpa. Escúchame bien. Y antes de ir a Tegucigalpa, yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿será posible que compre los instrumentos? Iba a comprar 2 columnas grandes, activas para predicar en campañas y en todo lado. Y quiero ir a comprar, le digo yo al Espíritu de Dios, esas columnas. Automáticamente el Espíritu Santo hablando a mi mente, porque así converso con el Espíritu Santo, no sé de qué manera conversas tú, pero yo converso de esa manera. El Espíritu Santo llegó a mi mente rapidito y me dice, ¿para qué vas a comprar columnas? ¿A quién le vas a predicar?
si se viene un encierro. Va a ser prohibido la predicación. Entonces hablé a 3 hermanos que iban a acompañarme y les dije, hermanos, se cancela la ida a Tegucigalpa, a la capital. Yo vivo en la zona de Danlí. No vamos a ir a Tegucigalpa porque vamos a ir en contra del Espíritu de Dios. Pero al momento que yo estaba hablando con aquellos varones, los llamé por teléfono, a cada uno les dije, no vamos a poder ir porque me prohibió el Espíritu Santo ir a comprar los instrumentos. Pero al ratito el Espíritu Santo me dice, no, puedes ir a Tegucigalpa a comprarle las llantas a tu carro. Entonces volví a llamar a aquellos varones y les dije, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me permite ir a comprar las llantas del automóvil para que vayamos a Tegucigalpa. Tengo prohibido comprar los instrumentos, pero podemos ir a comprar las llantas del automóvil. Perfecto, fuimos a Tegucigalpa, 3 hermanos y su servidor. Le cambiamos las llantas al automóvil. Y cuando estaban cambiando las llantas al automóvil, gracias al Señor por este cafecito, cuando estábamos cambiando las llantas, se me mete la idea loca de ir al lugar a comprar los instrumentos. Bueno, digo, vamos a ir a comprarlo ya que andamos en Tegucigalpa. La orden era no comprar, pero yo quería comprar. Cuando llegamos allá, pues habían 3 columnas y de repente se vendieron 2 y yo ocupaba 2. Solo me vendían 1 columna. Entonces entendí, amados hermanos, que el Espíritu Santo debe de guiarnos a todos, debe de decirnos qué vamos a hacer. Entendí que ya tenía prohibido comprar los instrumentos por las mascarillas, el encierro que hay en Honduras, que ahora todo está virtual, pero aún con todo, el Espíritu Santo sabía que yo iba a llegar a Pájaro Azul, donde venden los instrumentos, y sabía que yo iba a tener la intención de revocar el mensaje o la palabra que ya me había dado, como una enseñanza tremenda. Entonces llegamos a Pájaro Azul, mi hermano Midio, 2 hermanos más, llegamos y yo quiero comprar las columnas activas para predicar la palabra, no para hacer música mundana. Pero un día antes me había prohibido el Espíritu Santo, no vas a comprar columnas, no vas a comprar columnas. Me dio la orden de ir a comprar las llantas del automóvil menos las columnas. Cuando estábamos cambiando las llantas, vamos a Pájaro Azul y voy con todo a comprar las columnas. Quiero comprar 2 columnas Tornado y una consola y etcétera. Habían 3 y cuando ya van a vendérmelas, que ya se habían vendido 2 y solo había 1 y era una prueba para mí. Así lo entendí de esa manera. El Espíritu Santo me había prohibido no comprar, aún con todo yo estaba comprando y no me vendieron. No me vendieron. Porque el Espíritu Santo se había adelantado a los hechos, porque el Espíritu Santo sabía que yo iba a llegar ahí, sabía que yo iba a ir y la enseñanza era para todos los que íbamos ahí. Porque a todos les compartí que el Espíritu Santo me había prohibido comprar. Bueno, resulta que se vendieron 2 de 3 columnas y solo había 1. Me encontré con la tentación si traérmela o no traérmela, si de violar la orden del Espíritu Santo o no. Le dije, no vamos a llevar nada. Y nos venimos. Pero fui tentado a comprarla. El tema es aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. No es fácil, amados hermanos, antes de hacer un negocio, consultar al Espíritu Santo. No es fácil antes de tomar una decisión, consultar al Espíritu Santo, pero deberíamos de hacerlo. Porque la palabra de Dios dice, Cristo, me voy a ir, pero voy a dejarles el Consolador para que esté con vosotros y en vosotros, o sea, adentro, para que Él los guíe, para que Él los guarde y para que les enseñe toda verdad. Toda la verdad. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos éxito.
El Espíritu Santo me había dicho, no compres instrumentos, viene encierro, mascarilla, ¿a quién le vas a predicar? Entonces, aprendimos la lección, no trajimos nada. Poniendo esto de base como ejemplo, quiero leerte lo que declara la palabra en Hechos capítulo 16, porque la enseñanza es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay veces el Espíritu Santo no te permite, y cuando no te permite, tú lo intentas, no puedes. En este caso nosotros queríamos comprar las activas. Bueno, su servidor lo intenté, pero no pude. El Espíritu Santo se me había adelantado. El Espíritu Santo ya estaba en Pájaro Azul, ya había vendido las otras 2 columnas y ha de haber dicho, voy a probar a este a ver si me hace caso. Voy a probar a este a ver si quiere aprender a ser guiado por mí. Entonces, así como me prohibió el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo prohibió al apóstol Pablo en predicar en cierta región. Y digo yo, a mí me prohibió comprar columna, a Pablo le prohibió vender la palabra gratuitamente. Sí, porque nosotros vendemos gratuitamente la palabra de Dios. Sembramos la semilla, el mensaje, la semilla del evangelio. La gente, si la quiere recibir, bien, y si no, también. Pero si regalan pasta, regalan una brigada médica, regala pasta, cambian dientes, la gente corre en masa. Pero si hay una campaña, son pocos los que van. A ese nivel, a veces el Espíritu Santo en ciertas regiones dice, aquí no, acá sí. Aquí no, acá sí. Aquí hay muchos brujos, acá sí. Entonces Dios es el que capacita a los que va a enviar a ciertas regiones, pero a ciertas regiones les prohíbe llegar a predicar la palabra. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo prohíba predicar la palabra en cierta región si el mensaje es predicar el evangelio a toda criatura? Hay regiones que se les ha predicado por 30 años el evangelio y no quieren cambiar. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que pasa de largo a otros lugares cercanos a hacer campañas para que estos tengan celo y digan, bueno, si allá en aquella otra aldea que no hay ni luz y aquí hay luz, no vienen a hacer campaña, ¿me explico? Entonces crea un celo el Espíritu Santo para que estos busquen a cambiar. De esa manera el Espíritu de Dios nos prohíbe muchas cosas el Espíritu Santo. Dice la palabra Hechos capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínate. ¿Por qué razón no le permitió? ¿Por qué razón no se le permitió a Pablo predicar el evangelio en Asia? Y dice la palabra en el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ellos intentaron, así como yo con las columnas, ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Bendito es el nombre de Dios. Qué tremendo mensaje. El Espíritu Santo prohíbe ciertas cosas y a uno puede decir, bueno, ¿y qué será? Que el Espíritu Santo selecciona. Hermanos, a veces hay lugares que de tanta brujería, de tanta hechicería, de tanta maldad, rechazan y rechazan y rechazan la palabra. A tal grado que el Espíritu Santo ya prohíbe ir a predicar a ese lugar por cierto tiempo. Es un bloqueo temporal, me explico. Es un
Un bloqueo mientras tanto cambien, mientras puedan buscar a Dios, mientras puedan buscar la llenura del Espíritu Santo. Me explico. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vas a predicar en Asia. Y Pablo, aún con todo, porque humanamente queremos cumplir el mensaje, predicar a toda criatura, aún con todo el Espíritu Santo le dice, no vas a ir a Asia, no vas a predicar ahí, lo ordeno. Bueno, aún con todo, dice el verso 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia. O sea, dijeron, bueno, está bien, el Espíritu Santo prohíbe en Asia, pero vamos a ir a Bitinia. Pero Bitinia incluía Asia. Bitinia formaba parte de Asia. Era territorio bloqueado por el Espíritu de Dios para que nadie pudiese llevar la palabra hasta que el Espíritu Santo lo determinara en el momento que él lo determinara. Y Pablo tuvo que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, porque quiso ir a Bitinia a predicar. Hechos 16, versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿De qué manera no se le permitió? Obstáculos, se le cerraron las puertas, las iglesias que lo iban a recibir le dijeron, hermano Pablo, no vamos a poderte recibir, hemos tenido una junta directiva y se oponen a que vengas. Bueno, de cualquier manera el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia y dice Pablo, vamos a ir a Bitinia. Quizás Bitinia no esté bloqueado por el Espíritu Santo. Y cuando intentan ir a Bitinia, iban de camino a Bitinia, el Espíritu Santo les dice, y es que ustedes no entienden, ustedes no comprenden que toda esta región está bloqueada, que no quiero que se predique el evangelio, que no quiero que se hable el evangelio en estas regiones. ¿Hasta cuándo ustedes van a entender que necesitan ser guiados por mí? Dice el Espíritu de Dios. A su nombre. Yo no sé si tú estás entendiendo el mensaje. Cuando tomes una decisión, cuando vayas a hacer un negocio, vayas a invertir en una empresa, en un negocio, tú debes de consultar al Espíritu Santo. A veces la iglesia fracasa, los creyentes fracasan en negocios porque no consultan a Dios, no consultan al Espíritu Santo y van de tope con nariz. Pero si tan siquiera consultáramos al Espíritu Santo, si tan siquiera dijéramos, Espíritu de Dios, ¿será este negocio bueno? ¿Será que yo me mantengo así o me mantengo firme o voy a predicar a aquella aldea? Me invitaron a predicar en aquella ciudad, en aquel pueblo. No sabes si esa región está contaminada. No sabes si esa región está, amados, inundada de demonios y necesitas más preparación, necesitas más unción, más llenura del Espíritu Santo. Vas a salir avergonzado porque sin el respaldo del Espíritu Santo sales avergonzado. Entonces necesitamos ser guiados por la presencia del Espíritu Santo. Para todo, hermanos, para todo. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en asuntos personales, asuntos eclesiásticos, asuntos religiosos, asuntos financieros. Hay gente que aquí debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Hay gente que toma decisiones y no consulta a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste consejo a Dios que te ayudara en ese problema, en esa enfermedad? ¿Cuándo fue la última vez que te acuerdas de haberle pedido la dirección al Espíritu Santo? Solo cuando nos va mal. Ayúdame, Espíritu de Dios, a salir de esto. Es que Dios no quiere que caigamos. Dios quiere que evitemos caer, pero ser guiado por el Espíritu Santo es el éxito asegurado. El Espíritu le dice a Pablo, no prediques en Asia. Pablo dice, está bien. Pero también Bitinia, Hechos 16:7, pertenecía a Asia. Y estaba bloqueada, toda una región inmensa. Todos los que saben que es Asia, es Asia. China, Taiwán, Camboya, Tailandia,
los que están en guerra ahorita, Tailandia y Camboya, Vietnam, Taiwán. ¿Por qué razón el Espíritu Santo prohibió? Porque había comunismo, porque había adoración a otros dioses, porque no querían buscar a Dios, porque ya se habían mandado a predicar y habían matado a predicadores, y el Espíritu Santo de alguna manera quería librar la vida de Pablo, aunque él no lo entendiera. Me imagino que el apóstol Pablo ha de haber dicho, ¿por qué razón me prohíben predicar el evangelio en Bitinia? Y el Espíritu Santo le habló audiblemente, sin temor a equivocarme, le ha de haber dicho, Asia completa está bloqueada. Y Bitinia incluye Asia. A mí me han invitado a predicar a Colombia. A mí me han invitado a predicar a Chile. A mí me han invitado a predicar a Guatemala, a México. Me han invitado a predicar a Argentina. De hecho, me regalan una manzana para irme a vivir allá. Pero no tengo autorización de parte del Espíritu Santo a moverme. No tengo ninguna autorización. Anhelo ir a predicar a otras naciones, más sin embargo, el Espíritu Santo no ha puesto el querer y el hacer. Por ende, no puedo moverme. Hay hermanos que me han invitado de Ecuador, de Chile, a ir a predicar. Pero el Espíritu Santo es el que abre las puertas. Al Espíritu Santo le interesa que se predique la palabra. Pero en ciertos lugares Él lo prohíbe. Entonces, su servidor, aunque tiene el deseo de ir a predicar a las naciones, el Espíritu Santo me dijo, echa la red. Pesca a través de las redes sociales. Y me ven en Argentina, y me ven en Colombia, y me ven en Chile, en Perú, en Ecuador, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Las naciones me ven. Y el Espíritu Santo me ha dicho por qué razón me prohíbe ir a predicar. Me dice, viene encierro. Si tú sales, vas a quedar varado afuera. Desde hace tiempo me lo viene diciendo. Y cuando llegues a los aeropuertos te van a exigir vacuna. ¿Eso quieres? Entonces entiendo que el Espíritu Santo está guardando mi vida, está guardando mi integridad, está guardando mi vida. Pero para que el Espíritu Santo te guarde a ti, amados hermanos, para que el Espíritu Santo te guíe a ti, debe de haber obediencia a su palabra. Cuando te prohíbe el Espíritu Santo, debes obedecer. No debes de cuestionar por qué razón, por qué aquí no, allá sí. No, simplemente el Espíritu Santo lo prohíbe y punto. Entonces, obedecer al Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo quería predicar en Bitinia, ya que había sido prohibido predicar el evangelio en las naciones de Asia, porque Asia es una nación de naciones. Está Taiwán, está China, Vietnam, Malasia, etcétera, etcétera, etcétera. Asia, pon Asia. Turquía está en Asia. Entonces el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir a China, no vas a ir a Taiwán, no vas a ir a Vietnam, no vas a ir a Malasia. Yo no sé si estás entendiendo. Asia no solamente es una región de 20 kilómetros, son de miles de kilómetros, incluyendo China, el país más poblado del mundo. Y el Espíritu Santo le dijo, no vas a predicar en China. Por eso es que en China hay menos creyentes. Ahora lo entiendes. Ahora entiendes por qué en China hay menos creyentes en Cristo. Ahora entiendes por qué en Vietnam hay menos creyentes, o en Taiwán, o en Corea del Norte o Corea del Sur, donde salió la tecnología. Ahora entiendes por qué hay menos cristianos ahí, exceptuando Corea del Sur, que es donde está la iglesia más grande del mundo. Pero en Asia el Espíritu Santo prohibió predicar el evangelio.
Dentro de ahí levantó siervos poderosos. No necesitaban ir de Honduras, de Guatemala a predicar. De ahí mismo levantó guerreros y guerreras para predicar en todo Asia. A Pablo lo ocupaban en otra región. Entonces, amados, vemos que Asia, hasta el día de hoy, el porcentaje de creyentes en Cristo, estamos hablando de un 10%. El 90% están en el hinduismo, en el budismo, en el ateísmo. De ahí salieron todas las ramas. El yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Espíritu Santo prohíbe, amados hermanos, Él tiene razones suficientes para prohibir, porque Él guía a la iglesia. Él es el que le enseña a la iglesia. Él dirige la iglesia. Él consuela a la iglesia. Él nos dirige a la verdad. Pero ¿cómo nos va a guiar a la verdad cuando si el Espíritu Santo nos prohíbe una cosa, nosotros la hacemos? Aún con todo, el Espíritu Santo, amados hermanos, debe de guiarnos a todos. Entonces, amados hermanos, quería hablar de este tema, permítame. Quería hablar de este tema porque me pareció interesante la enseñanza que el Espíritu Santo me dio en lo personal a mí. Quizás esta regla no aplique en usted o en todos, pero aplica en mí. Porque yo cuando hago algo, yo consulto al Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8, acá prohíbe predicar el evangelio en Asia. En Hechos capítulo 8, versos 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Puedes ponerle ahí Palestina. La guerra que entre Israel y Palestina. Bueno, el etíope venía de Gaza. ¿Estás aquí? Iba a adorar a Jerusalén, el cual es desierto, es una planicie, donde Israel fue atacado en el octubre 7, es una planicie. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, cuando eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, venía de África, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Venía de Etiopía y la ruta que permitían entrar a Jerusalén era por Gaza. Y dice la palabra, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, Hechos capítulo 8, verso 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe a el etíope. Él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? El Espíritu Santo utilizó a Felipe a enseñarle la palabra del evangelio para que aquel se convirtiera. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿En qué iba? En un carro. Mira, te voy a revelar algo que quizás no has entendido. El etíope iba en un carro, no en un carruaje. No era de caballos, era carro. Y mientras iba el carro, Felipe se acercó al carro. ¿Te imaginas la velocidad que iba Felipe? No, yo no sé si estás entendiendo el mensaje. Quizás ese carro corría 60 kilómetros por hora. Quizás el carro corría 80 kilómetros por hora. Cuando Felipe le dice al Espíritu Santo, júntate a ese carro, o sea, ve a la par de ese carro. Yo no sé si estás entendiendo el mensaje. Ponme un amén si estás entendiendo la palabra. Júntate a ese carro, le dice. Y le está diciendo el Espíritu Santo, como hay anuncios en estos
en estos YouTube ahora. Increíble, que el Señor los reprenda. Entonces, mis amados hermanos, le dice el Espíritu Santo, júntate a ese carro. Y Felipe obedeció al Espíritu Santo. Felipe obedeció, fue y se juntó al carro. El carro no sé a cuánta velocidad iba, pero iba a la par. Yo creo que el etíope se admiró de que Felipe corriera o caminara junto al carro a la velocidad del carro. Y me imagino que lo invitó y le dijo, siéntate, enséñame. Tú eres alguien diferente, tú no eres alguien normal. Tú eres alguien que anda el Espíritu Santo. Tú eres alguien que anda la presencia del Dios vivo, porque lo que estás haciendo es increíble. Iba el carro y el eunuco iba leyendo la palabra y de repente junto al carro iba Felipe. Yo no sé si estás entendiendo. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Iba corriendo, caminando a la par del carro. ¿Entiendes lo que lees? No entiendo nada. ¿Cómo podré si alguien no me enseñare? El Espíritu Santo había mandado a Felipe a enseñarle al etíope las escrituras. Iba a la par, amados hermanos. Entonces le dice, entra. Y entró, le enseñó la escritura y mandó a parar el carro y le dijo, ya entendí que Cristo salva. Ya entendí que el Espíritu Santo mandó a predicar. Ya entendí que la unción del Espíritu Santo viene contigo. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Dile, mandó a parar el carro. Llevaban chofer. Oh, yo no sé si estás entendiendo el mensaje. Mandó a parar el carro. Había chofer. Había conductor. Párame el carro. Párame el carro. Se subió alguien conmigo. Lleva la presencia del Espíritu Santo. Lleva la presencia de Dios. Lleva la unción del Espíritu de Dios. Me dijo que Cristo sana. Me dijo que Cristo salva. No sé a qué iba a Jerusalén. Yo no sé si iba por sanidad. Yo no sé si iba por adorar a Dios solamente. Pero encontró la salvación el eunuco. Porque alguien que obedeció al Espíritu Santo, alguien que fue guiado por el Espíritu Santo, fue y obedeció al Espíritu Santo cuando le dijo, ve y predícale al etíope, a ese que ven ese carro, te voy a dar velocidad en los pies, vas a correr a la par de él. Vas a correr junto a él, le vas a platicar, aquel se va a alertar y va a decir qué está pasando y te miraba a correr y corrías a la par del carro. Wow, ¿qué está pasando aquí? Ya me imagino el etíope se admiró y dijo, bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este varón que va a la par del carro? A 40 kilómetros, 50 quizás. Va a la par mío, va conversando, no está agitado, no está cansado. Y todavía me está conversando. ¿Entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Él le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me ha predicado? El Espíritu Santo había usado a Felipe. No le había prohibido predicar al etíope. Le había prohibido a Pablo, no prediques en Asia. Esas eran naciones que van a adorar al budismo, al hinduismo. No quieren cambiar, déjalos así. Voy a levantar pueblos de entre ellos para que les prediquen. Pero en el contrario, el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y predícale al etíope. Así dice la palabra. Escuche lo que dice. Verso 29 de Hechos capítulo 8. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No dice carreta, no dice carruaje, dice carro. Iban a la par. Ya me imagino, ajá, ¿cómo estás? Bendiciones. He venido a enseñarte que Cristo salva. El eunuco dijo, ¿quién eres tú que va corriendo a la par mío? ¿Entiende lo que lees? Le dice. Sabía que iba leyendo a Isaías. Sabía de quién iba hablando Felipe por el Espíritu Santo, porque estaba siendo guiado. Cuando nosotros somos guiados tenemos el
impacto, hermanos, en la predicación, el impacto en el mensaje, el impacto en la palabra. El Señor lleva mensaje a las personas, lleva sanidad a las personas. Por eso debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y automáticamente entendió el eunuco, se le abrió el entendimiento y dijo: aquí hay agua. Me imagino un río, una laguna, porque iban en el carro. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees que Cristo salva? Aleluya, lo creo. Mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua. Felipe bautizó al eunuco. Pero lo más sorprendente es que dice la palabra en el versículo 39, y concluyo. Hechos 8:39. Versículo 38. Mandó parar el carro el eunuco y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, mira qué hermoso, cuando subieron del agua, o sea, lo sumergió en agua, cuando ya lo saca, ya Felipe no está. ¡Qué poder! Esos somos los que somos guiados por el Espíritu Santo, somos llevados como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Así Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hay gente que no sabe que el Espíritu Santo existe. Hay gente que no sabe que el Espíritu Santo consuela. Hay gente que no sabe que el Espíritu Santo guía a toda verdad. Sin Él no hay salvación, porque Él es el sello de Cristo para vida eterna. Y mira lo que dice: mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¡Qué tremendo! Cuando alguien es usado por el Espíritu Santo, cuando alguien tiene la unción del Espíritu Santo, pide dirección, pide consultar a Dios. ¿Me va bien en este negocio, Señor? ¿Quieres que haga este negocio? ¿Quieres que haga esto, aquello, lo otro? A mí me ha prohibido muchas cosas el Espíritu Santo. ¿Qué te ha prohibido a ti? Me dijo: no compres parlantes, no compres bocina. Aún con todo, como Pablo, voy a ir a Bitinia. Quizás no esté bloqueado. Cuando llega cerca de Bitinia, se le cerraron las puertas. El Espíritu Santo dijo: te dije que no predicaras en Bitinia, incluye Asia. Pablo entendió, yo entendí. ¿Entiendes tú? Porque dice la palabra en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuando Felipe bautizó al eunuco, por orden del Espíritu de Dios, amados hermanos, por orden del Espíritu de Dios, cuando levanta al eunuco, instantáneamente se encontró en otra ciudad. Fue teletransportado. ¿Estamos aquí? Fue teletransportado. No ocupó avión, no ocupó tren, no ocupó nada. O sea, es otro viaje. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Aquel iba en carro. Y cuando llegó Felipe, le anunció la palabra. Iba corriendo Felipe. ¿Estás bien? Vengo a predicarte que Cristo salva. Y aquel sorprendido que iba a la par del carro, cuando lo bautiza Felipe al eunuco. ¿A dónde está? ¿A dónde está Felipe? ¿Qué se hizo Felipe? ¿A dónde está Felipe? Y dice la palabra que de repente estaba en otra ciudad. Fue teletransportado. Se abrió una puerta en la nada. Y se encontraba en las ciudades de Cesarea predicando, anunciando el evangelio. A más de 200 kilómetros. En un suspiro. Estaba predicando en otro lugar. No había llevado avión, tren ni automóvil. Era la unción del Espíritu de Dios.
Ese es el poder que tienes tú cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Ese es el poder que tienes tú de anunciar el evangelio en un lugar y de repente, quizás tú dices, yo no tengo dinero para predicar, yo no tengo dinero para ir a anunciar el evangelio, pero el Espíritu Santo es el que abre las puertas o las cierra. Aprendamos, amados, aprendamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Él los guiará. Le dice Cristo a los discípulos y te lo dice a ti y a mí. Él os guiará a toda verdad. Si Él no quiere que prediques en un lugar, pero quiere que prediques en otro lugar. Él no quiere a gente muda. Él quizás te prohíbe en un lugar, pero quiere que prediques en otro. Porque el Espíritu Santo fue enviado por Cristo para guiarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para consolarnos, para cuidarnos. Porque quizás tú no ves los peligros. Quizás tú no ves que te quieren matar. Quizás tú no ves que hay brujos que quieren destruirte. Y el Espíritu Santo te dice, no vayas a ese lugar. No estás preparado. No estás preparado. Necesitas más llenura del Espíritu Santo. Necesitas más llenura de la presencia de Dios. Necesitas más unción. Necesitas más guianza o más obediencia para que el Espíritu Santo impacte en tu vida y en la vida de los demás. Así que, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Quería compartir esta experiencia que el Espíritu Santo me dio a mí y a otros 3 varones. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay paz, hay gozo y hay alegría. Huye la tristeza, huye la desesperanza, huye todo. Guerra, conflicto, problema, brujería, hechicería, el santero, el brujo, salen huyendo. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para cantar, para adorar, para predicar y para vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Compartan este mensaje, un mensaje lindo, precioso, que el Espíritu Santo puso en mis labios. Diles que se dejen usar y guiar por mi presencia, dice el Espíritu Santo. Tú sabrás si consultas a Dios. Tú sabrás si para todo le consultas a Dios o haces las cosas a tu manera. Pero yo siempre consultaré al Espíritu Santo.